Listo. Buenas noches a todos, a todas, a todos los seres aquí reunidos. Muchas gracias por sacar de su tiempo, de su energía, para estar aquí. Pienso yo que esto es un proyecto civilizatorio, realmente. Lo pienso así en esta ocasión, de sentarnos, de reunirnos, de imaginarnos que estamos en círculo para compartir conocimiento que nos ayuda a vivir con mayor armonía, con mayor conciencia, con con mayor profundidad a propósito del tema que nos convoca el día de hoy, que es la entrada del sol en Cáncer, que entra con el solsticio de hace 2 días, de hace 3 días. Así que estamos en un momento de renacimiento. Un nuevo ciclo solar aparece y aparece de la mano de Cáncer. Hoy nos va a compartir y nos va a acompañar, nos va a tomar de la mano Luisa para enseñarnos, compartirnos un poco sobre lo que es cáncer. A mí me gustaría el día de hoy hacer un señalamiento, un recordatorio y un señalamiento. El recordatorio es recordar que la rueda del zodiaco es la misma energía de la creación transformándose a través de los diferentes signos. Empezamos en Aries, pasamos a Tauro, hace un mes estábamos en Géminis y hoy la energía se transforma y se transforma en un signo de agua. Qué lindo es empezar a cultivar la sensibilidad frente a eso. ¿Cómo así que un signo de agua? ¿Eso realmente qué quiere decir? Y esa es la importancia, pienso yo, de comprender el símbolo, de comprender la metáfora, de cómo así que cáncer es un signo de agua. ¿Eso qué nos dice realmente? Pero cuando empezamos a comprender el simbolismo, a comprender los símbolos del agua, eh, su capacidad de adaptación, su capacidad de transformación, su capacidad receptiva, cómo el agua recibe tanto de nosotros, por ejemplo. Es decir, vamos al baño y vamos en agua. Es decir, desechamos nuestras heces a través del agua. Fuimos sostenidos en el agua, en el ácido amniótico del útero de nuestra madre, que fue un agua. Nuestro cerebro está sostenido en unos líquidos también. Cuando comprendemos que los símbolos son cualidades de lo que experimentamos, de un objeto, de una situación, de una inteligencia, cuando nos encontramos con esa inteligencia o con o con ese objeto o con ese ser, nuestra experiencia es mucha más rica, mucha más profunda, mucho más completa. Cuando, por ejemplo, vamos al mar o la próxima vez que vayamos al mar, que vayamos al río o que contemplemos el agua y ya hayamos estudiado, como lo vamos a hacer el día de hoy, esto del agua a través de cáncer, vamos a poder tal vez tener una experiencia mucho más rica de lo que es entrar en un río, de lo que es entrar en el mar. Porque vamos a recordar, por ejemplo, o vamos a poder integrar y tal vez se nos va a facilitar aún más la sensación de que esa agua nos contiene, de que esa agua nos nutre, de que a través de esa agua podemos transmitir energía y recibir energía. A propósito de conectar con las memorias. Por ejemplo, hay una terapia que se me olvida, creo que Jansu, creo que ya él en uno de sus retiros eh, hizo, creo yo que llevó o participó también de este tipo de terapia en donde está en una piscina, un terapeuta, una terapeuta y acuna a la persona o el paciente de este servicio. Guajara, se llama Agua, Guajara.
Es una Aguajara. especie de yoga en el agua para gestar. Claro, entonces cuando estudiamos los símbolos del agua, este tipo de terapias, y no solo si vamos a la terapia, sino también nuestro propio transitar por el agua, nuevamente se enriquece, se profundiza. Así que con esta intención o con este señalamiento íbamos a estudiar el agua y vamos a estudiar a cáncer, ¿no? Venimos de un signo de aire, lo mismo para la próxima vez, en un mes que el sol entre en Leo, vamos a volver al fuego y vamos a volver a estudiar el fuego, los símbolos del fuego, para que en un futuro, cuando entremos en contacto con esta energía del fuego, con estas conciencias, inteligencias del fuego, pues lo comprendamos aún mejor. Y no obstante, hoy el turno es para cáncer y nuestra presentadora de hoy también es cáncer, así que aprendamos de cáncer el día de hoy, Lu. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, 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 Migue, por esa introducción y gracias a todos los que están ahorita aquí acompañándonos en este inicio de lo que es cáncer, de esta energía, que como tú bien lo dices, soy canceriana y tengo bastantes planetas en cáncer, así que es un signo que me ha enseñado mucho. Es una energía que me ha fortalecido de muchas formas y me ha contribuido muchísimo a estar, digamos que hoy día acá. Entonces, para mí, de verdad que cuando estábamos haciendo todo este proceso de los signos, yo dije, espero que sea cáncer para mí, porque me gusta mucho explicarlo y porque realmente lo siento bastante. Entonces, bueno, antes de empezar, yo quería como, espérenme por aquí, ubicar un poquito cáncer en qué parte está, ¿no? Para mí era importante como, primero, que resumiéramos un poquito lo que hemos venido estudiando aquí en este laboratorio astrológico y es que venimos ya concluyendo un ciclo de los cuatro primeros elementos iniciales, que era el fuego, que es la tierra, que es el aire y que es el agua. Entonces, en esta tetrada tan importante porque es la primera, digamos que todos los elementos se han trabajado, digamos que puros, digámoslo así, como puritos, como el inicio de cada uno de ellos. Luego, cuando arranquemos el otro mes con Leo, ya es otro tipo de fuego, no es el mismo fuego de Aries. Lo mismo va a ocurrir con cada uno de los elementos. Por eso, para mí era importante como cerrar este ciclo de estos cuatro elementos, ubicando a Cáncer, primero que todo, en la casa que le corresponde. Porque Cáncer ocupa una casa muy importante en el zodiaco, en la rueda zodiacal, y es la número 4. Es el 4 que viene también en una posición lo llamamos en astrología, y acá voy a ser un poquito técnica, pero lo llamamos en astrología el fondo de cielo, o sea, es la parte más profunda de la rueda zodiacal. Lo que quiere decir que Cáncer nos está invitando a que con lo que ya venimos, ¿no? Con lo que ya venimos estudiando, nos adentremos, nos conectemos con algo que está un poquito más allí, con esa parte, digámoslo, más emocional, ¿no? Y hablábamos antes de arrancar con esto y cuando hablábamos de cáncer, queríamos como dejar claro que cáncer no es el débil y emocional o llorón del zodiaco, que eso es como un estereotipo que se vino dejando, digamos que un poco ahí en la parte de marketing y en todo lo que es de la astrología, pero que realmente es un signo demasiado potente en el zodiaco y que marca de aquí ahora en adelante como un inicio también a la complejidad de los signos. Por lo mismo que cada uno de los elementos va cambiando y no va a ser la misma energía que veníamos trabajando, digámoslo así, pura, ¿no? Entonces, como para ir comprendiendo un poquito a Cáncer, pues lo general de este signo es que es un signo de agua, que es un signo cardinal, que su regente es la luna. Entonces, eh, imagínense que Cáncer todo el tiempo va a estar movido por todas las fases lunares, ¿no? O sea, es un signo que siempre está en ese constante movimiento también porque su regente está cambiando todo el tiempo, cada 2 días y medio va cambiando la fase lunar, pues Cáncer tendrá algo de ahí,
Cáncer debe comprender también esa importancia de su regente para poderlo como integrar mejor y para poderle sacar provecho igual. Entonces, cuando hablamos de cáncer, estamos conectándonos con eso, con esa parte interna, con esa raíz, con ese hogar, con ese linaje. Em, Cáncer es un signo de mucha sensibilidad, ¿no? Es un signo que nos conecta con esa parte profunda, intuitiva, con esa parte protectora, con esa parte de la memoria, de lo sagrado, de lo que tenemos de hace muchísimo, de lo que recordamos de vez en cuando, de lo que nos genera como un recorderis de algo que quizás no se está gestando en la vida actual, pero que quizás en alguna otra pudo haber sido. Entonces, a mí esta parte de cáncer me llama mucho la atención, eh, pero como todo signo, así como tiene su luz, también tiene su sombra, y eso es lo que vamos a empezar a trabajar hoy. Estas dos diferencias y esto, cómo yo lo puedo integrar a mi vida también, porque como ya sabemos, todos tenemos algo de cada uno de los signos, y en este orden pues de alguna forma también cáncer va a complementar muy bien la carta de cada uno de ustedes y saber dónde está cáncer en la carta también es muy importante porque ahí es donde yo voy a lograr conectar más con esta energía canceriana y de agua. Entonces, bueno, quiero empezar con esto, ¿no? Yo quiero empezar con esta imagen que creo que reúne mucho lo que es el signo. Entonces, esta imagen es una imagen bien interesante de John Frank Bochart, que es una imagen que él hace pues de todos los signos, en este caso pues está cáncer aquí. Y básicamente lo que nos muestra él son todas las partes importantes del signo, lo que hemos venido hablando, ¿no? De la parte protectora, de lo que yo encuentro. Y entonces yo puse aquí, es como el guardián del silencio y la marea. Teje hogares en cuerpos de agua con manos de luna y pecho de madre. Resguardas memoria que el mundo olvida. Y es que es eso, cuando nosotros hablamos de la energía canceriana, nosotros estamos conectados de muchas maneras, porque cáncer, como yo vengo diciendo, no es solo la parte emocional, tampoco es solamente la parte de lo que viene siendo con mis raíces, pero cáncer tiene en su casa algo muy importante que es toda la conexión intuitiva que tiene la persona, toda la conexión que tenemos nosotros con nuestro origen, ¿no? Cuando yo hablaba también de la parte de origen, hablo de lo que hay internamente de nosotros, de si bien cuando hablaba Miguel, perdón, Jai, el signo anterior que hablábamos de Géminis, y hablábamos de toda esta percepción de nuestra imagen y hablábamos de todo lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento, cómo nos percibimos, pues cáncer está aquí llamado a que podamos conectar con lo que sentimos, con la intuición, con esa emocionalidad, pero no la emocionalidad, digámoslo, general, sino esa emocionalidad interna, lo que nos mueve como seres, lo que nos deja movidos también por lo que nosotros realmente deseamos como persona, cómo queremos mostrarnos también. Entonces, cáncer viene siendo también esa necesidad de ir a esa parte profunda de dentro de las aguas que nosotros hablamos que cáncer viene siendo el agua del río. Entonces esa agua de río también me permite a mí ver que hay ahí el fondo, o sea, no es una agua difícil de conectar de alguna forma porque es una agua que yo puedo ver que hay tierra, hay piedras, hay cosas. Y aquí esta imagen nos muestra también lo que hay dentro de, por ejemplo, nos muestra estas conchitas, cómo a través de esta concha yo encuentro una perla, ¿sabes? Que se genera de una herida y que esa herida me crea algo. Entonces, cáncer no tampoco está buscando, oye, rebúscate para ver qué te duele. No, pero si está buscando, analiza qué hay dentro de tu ser, analiza qué hay en tu origen, conéctate con eso, o sea, conéctate más que cuando nosotros hablamos y vamos de pronto a algún proceso terapéutico, algún taller, algo así, muchas veces nos dicen, ¿qué hay allí? ¿Qué te pasa? ¿Qué dolor hay? Entonces nosotros a veces
el cáncer no necesita de pronto tampoco tanta bulla, necesita intimidad para ser escuchado, ¿sabes? Necesita esa escucha interna. Entonces, cáncer está proponiendo de alguna manera eso, está proponiendo qué hay dentro de ti, pero búscalo por ti, ¿sí? Analiza esa parte, tráelo y busca desde esa necesidad o desde esa herida que muchas veces se forma del origen, ¿no? Desde el origen. Entonces, cuando nosotros hablamos de origen, también hablamos de familia y también hablamos del hogar, porque cáncer también es eso. Y muchos de nuestros conflictos, como nuestros complejos, como nuestros traumas, de alguna manera también pudieron ser gestados o casi siempre son gestados en el seno familiar, en la parte familiar. Y entonces cuando nosotros decimos, ¿qué me pasa? Y yo no encuentro de alguna manera ese diálogo interno, es muy difícil poder conectar con un cáncer desde esa mirada. Por eso cáncer te está diciendo, oye, dale, y conecta con eso, porque igual el cáncer también adentro es blando, ¿no? Cáncer tiene la caparazón, tiene cómo aislarse, pero yo siento que un cáncer también está necesitando ese aislamiento, pero cuando yo hablo de aislamiento, porque a veces podemos ser muy solitarios, un canceriano suele ser solitario, pero esa soledad le ayuda a conectar con esa parte también, con esa forma de lo que yo quiero traer, con esa necesidad que tengo para expresarme, para mostrar el sentimiento que está teniendo o que estoy teniendo dentro, pero que muchas veces es muy difícil poderlo traer al exterior porque no tenemos esa opción de aislarnos, yo diría que más bien como sanamente, ¿no? Como lo estoy haciendo consciente, estoy conectando conmigo de una forma consciente, estoy trayendo esto a la palabra a través de la escritura o a través de algún tipo de dibujo o algún tipo de cosa, pero lo estoy haciendo de una forma consciente y no tanto desde el ruido, ¿sí? Entonces, eso para mí es importante y muy interesante de cáncer. Cáncer es un signo que busca ese espacio íntimo, es un signo de intimidad en el sentido de esa conexión que requiere para poder encontrar qué pasa, qué necesita ser, qué necesita ser, sacar, qué necesita mostrar. Y entonces, por eso también pensaba yo y traía esta imagen y estas preguntas para abrirme un poco al tema de lo que tiene que ver también con la parte maternal de cáncer, ¿no? Cáncer es movido por una luna que tiene unas fases, perdón, y adicional a esto también es movido a través de esta imagen tan hermosa que yo encontré del útero donde nosotros tenemos muchas memorias, donde nosotros traemos esas memorias, pero que también son movidas de alguna forma por gestar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de gestar, también ocurre que son 9 meses y es un proceso donde nosotros estamos conectando con la vida. Entonces, para mí también es re importante el signo porque me hace conectar con esa parte donde yo puedo entender no solamente la gestación como un acto de procrear una vida humana, sino procrear una idea, procrear una decisión de algo, procrear o gestar esa necesidad de expresar algo que yo quiera a través de muchas formas, ¿no? Entonces, por eso yo proponía esto de esta imagen porque me pareció bien interesante y bien linda, porque es un proceso donde todos de alguna manera estamos gestando algo eh, donde todos estamos en un proceso donde esa gestación a veces puede que se dé, puede que no se dé, ¿no? Puede que se estanque, puede que salga, que realmente lo traiga yo al mundo, que yo pueda hacerlo realidad, ¿no? Y a mí me parece interesante también esta parte maternal porque también estamos como con esta idea, ¿no? Ay, materniza tal cosa, yo maternizo, pero ¿qué materniza? ¿Qué es maternizar, no? A veces me piden maternizar, pero no me maternizo yo, no me cuido yo, ¿no? Entonces,
Por eso también es importante porque al final cáncer también está pidiendo esa maternidad propia, ¿no? No, no necesariamente está pidiendo querer maternar a medio que ocurre. Es muy, muy, muy interesante este signo porque al tener ese poder termina maternizando a muchos y a muchos que de pronto mm, a veces se vuelve un poco no de una manera ya sana, sino se vuelve como un proceso difícil para un canceriano o para este signo como tal. Entonces, por ejemplo, para entrar un poquito en las preguntas, yo colocaba esta que ¿eres el guardián de memorias ajenas o el alquimista de las propias? ¿No? Entonces, cuando yo colocaba esta pregunta, yo me hacía esa pregunta a través de primero que obviamente lo que hablamos, cáncer nos conecta con la memoria, ¿no? La memoria de muchas cosas, la memoria, y eso me ocurre también cuando yo a veces pensaba, ¿por qué me encanta saber tanto de otros países y lo que ocurrió en esos países? Y a veces eran procesos como duros, ¿no? Como de la historia, la guerra de tal país, qué le ocurrió, por qué pasó historias duras. Por ejemplo, me encantaba leer Ana Frank y ver como todo su proceso y qué pasó con Ana Frank y me metía en el cuento. Son las memorias de ella, ¿no? Escritas a través de un libro, pero que me lograban conectar con su historia, con lo que le ocurría. Entonces también hay memorias que de alguna manera si lo hablamos más a modo familiar, ¿no? Son esas memorias que nosotros traemos de, hombre, los hombres de mi casa siempre o los esposos de mis familiares siempre fueron terribles, siempre fueron abusadores, ta. Y entonces yo quiero traer esas memorias, ¿no? O sea, esas memorias que quizás a mí no me está ocurriendo, ¿no? Quizás yo no debo manejar memorias o no debo eh, como sentirme obligada a traer y arrastrar memorias de alguna manera que son ya ni siquiera mías, pero que yo las traigo porque obviamente, vuelvo y digo, el signo de cáncer conecta con eso, pero es importante comprenderlo, o sea, ¿qué memorias traigo? No digo rechazarlo, pero sí comprenderlo y entender qué tipo de memorias traigo a mí, para yo poder entender qué de esas memorias yo las puedo trabajar, tomar, apropiarme, hacerle un proceso para luego que sean alquimistas, que sean alquimizadas de alguna forma y traerlas a una transformación, ¿no? O sea, no se trata tampoco y a mí también me parece un poco que aquí está un poco cliché el tema de voy a sanar todo el linaje, voy a trabajar y a mí me parece que cáncer le pegan mucho este tema, aunque es como muy marketerizado ahorita, siento que conectan mucho con ese signo para hablar de este tema de sanar heridas pasadas, de sanar ancestros, de sanar a la mamá, de sanar... Ok, todo eso está genial, pero también cáncer necesita alejarse, si bien conocerlas, pero no necesariamente tiene que sanar a todos, es muy difícil, o sea, no, primero no nos da el tiempo, o sea, no nos da la vida para hacer eso, entonces el cáncer necesita liberarse de esas necesidades, de esa necesidad de trabajar todos los linajes, de trabajar todos estos procesos que de alguna manera ocurrieron, han pasado, son importantes, pero hasta qué punto no los debo seguir cosechando en mi memoria, ¿sí? Entonces, por eso colocaba como esta pregunta. Otra que colocaba también era como, em, ¿qué parte vulnerable de tu ser está esperando ser maternada por ti y no por los demás? Y estoy como volviendo un poquito cuando empecé y era la maternidad, ¿no? La maternidad de mí en mi cuidado. Recordemos que cáncer también es este signo que se aísla cuando se siente atacado, ¿no? Que necesita refugio, que necesita su lugar y su confort. Cáncer necesita sentirse en confort, por eso su caparazón,
por eso esa necesidad de guardarse. Pero a veces cáncer se guarda porque muchas veces esa misma necesidad de poder con la maternidad a todos, se ha olvidado su maternidad, su cuidado, su protección. Entonces, a veces para este signo y para todos en general en este signo de cáncer, un poco la maternidad como tal es más esa escucha, es más ese refugio, pero ese refugio desde lo que hablábamos al inicio, de qué pasa contigo, qué quieres realmente, qué estás buscando, qué ya no te gusta, qué no quieres maternar más. ¿Por qué es importante eso? ¿No? Entonces, cuando yo hablo de esa maternidad, no la hablo desde ninguna manera de poder con todo. Cáncer no quiere poder con todo. No, cáncer no es un signo que esté buscando siempre estar cuidando a todo, pero estamos de alguna manera encasillados así porque estamos en la casa de la familia. Entonces, la familia es re importante y eso para cáncer de alguna manera le pone esa tarea dura, pero para también romper de allí esta estructura es importante encontrar que la maternidad también es parte de mi proceso, maternar mi proceso, encontrarme en los estados de maternidad de mi proceso interno, ¿no? Y eso básicamente me da la otra pregunta que es, ¿qué está gestando tu alma en las profundidades de tu mundo interior y que necesitan? ¿Y qué necesitan para nacer? Entonces, cuando yo me hacía esa pregunta, también decía, cáncer es un signo que está buscando la profundidad. Todos los signos en general de agua no son signos digamos que la palabra un poco como sutiles para hablarles, tampoco son signos que no necesariamente son esto, ay no, tengo que tener la mega conversación, no, pero sí necesito profundidad en el diálogo. Para conectar con cáncer hay que necesitar, es necesario profundizar en el diálogo y el diálogo muchas veces viene desde el mundo interior que tiene cáncer. O sea, ¿qué ocurre? Pero más allá de que qué te ocurre o cómo estás, es un poco más en el proceso de las profundidades de lo que realmente está buscando, que muchas veces, y a mí me parecía un poco interesante cuando a mí me gusta un poco revisar a niveles más como los signos cuando hablamos de las profesiones, ¿no? Y a mí me parece muy interesante que los cáncer, muchos de las personas que conozco y de los que les he hecho algún proceso de lectura, mucho tienen que ver con la parte del servicio, con la parte de psicología, de terapias, de procesos, de trabajo con otros a nivel profundo. Entonces, esto como tal me hace entender que, volvemos al tema, para cáncer es importante estar conectado con ese poder profundo del ser, del alma, del estudio del alma, de lo que está ocurriendo en ella, de cómo se quiere expresar porque cáncer también es un signo muy creativo, es un signo que trae desde su interior mucha información que luego la quiere compartir a través de muchos procesos artísticos. Entonces, un cáncer también es muy artístico, por eso a mí me parece muy lindo cuando estamos trabajando nuestro signo de cáncer, poder entrar desde esa profundidad álmica y podernos preguntar realmente cómo me sueño ver, cómo quiero expandir estas aguas a otras, cómo quiero, qué quiero sacar de allí. Miren que hablábamos ahorita de esta imagen donde encontrábamos una perla. Es como cuando uno se va, y ahorita lo que decía Migue, cuando yo me voy al mar y no sé cuántos de aquí van al mar y se tienen que traer piedras del mar. No sé si está bien o mal, pero yo lo hago porque me parece interesantísimo ver todas las piedras, unas que brillan más, unas que son... Y me asombro, ¿no? Me asombro cuando las veo y digo, wow, aquí podría pintar encima algo de esto, Y esta sensibilidad también la trae cáncer, ya digamos que fábrica. Entonces, esa sensibilidad a la parte contemplativa de las cosas, de la naturaleza, de su espacio, y ahora más si está
en su elemento agua, pues mucho más. Yo estuve y tuve la oportunidad en la parte de lo que hablaban los chicos que ahorita Aguamara, bueno, ahorita se me olvida el nombre. Sí, esa, en la terapia en el agua y tuve la oportunidad de hacerla con Carlita, que es una tesa en este tema, y yo me sentía como si estuviera literal estando como interno en el útero, o sea, estuviera nadando internamente así como muy ida, muy conectada con el agua. Y eso es lo que quiere cáncer, estar como con esa conexión álmica y buscar qué hay en esa profundidad para sacar. Entonces, digamos que ese es el llamado ahorita, un poco a trabajar desde esa profundidad y a conectar con esa parte interior para ver qué nace de allí. Y otra cosa también importante, que desde ese nacimiento, un cáncer no necesita ser cuestionado por lo que están haciendo allí, por ese proceso, más bien necesita ser, debe estar es contemplado, ¿sí? No es en búsqueda, porque un canceriano realmente más que la perfección, ¿cierto? Está buscando más que el proceso que esté haciendo realmente le esté moviendo algo interno, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho de cáncer, que también está buscando no tanto que lo que yo tenga que ser mega perfecto, que eso ya son otras cosas que nos hace nuestra carta natal, pero en sí el signo de cáncer está diciendo, oye, ábrete, apertúrate a esta parte de lo que estés haciendo, escuchando una canción que viene allí. Por eso les puse música al inicio, porque siento que de la entrada a la música, desde allí hay algo, o sea, desde lo que yo pueda escuchar, desde lo que yo pueda traer a mi mente, a mis memorias, a mi escritura, a mi pincel, a cualquier cosa, la misma contemplación diaria. Cáncer necesita esa ternura, eso sutil de la vida, ¿sí? Entonces, bueno, es muy lindo esa parte de cáncer realmente. Y un poco para ir buscando como ya, porque Dios, que no se nos vaya el tiempo y que nos dé espacio, quiero que vamos como también pensándonos algunas preguntas que puedan tener sobre cáncer, si les pasa algo que les esté contando. Y bueno, básicamente como un poco aquí para ir como también acercándonos un poquito a lo que he encontrado en similitudes, en este caso del tarot. Encontrábamos dos cartas que pueden representar muy bien a Cáncer. La primera, pues la luna, y hablábamos un poco con el equipo de estas dos cartas porque pensábamos que estas dos cartas representan intensamente cáncer en la primera porque es necesario ir a la profundidad, ¿no? Es importante ir a ese fondo, ir a esa agua. Es importante conectar con eso que se está moviendo y ser digamos que darle el espacio, ¿no? Darle el espacio a esa emoción, tristeza, llanto. Hay veces que nosotros de pronto pues inconscientemente no estamos tan metidos ahí, ahorita es una luna en tal, pero cuando hagan el ejercicio y vean de pronto un paso por la luna en cáncer, eh, o la luna en Piscis o la luna en Escorpio. Me parece que son tres lunas que como conectan con el agua, son lunas muy interesantes y son lunas que vienen cargadas de mucha emocionalidad y es muy curioso. Pero a mí personalmente me ocurre que con la luna en cáncer, primero porque pues soy sol en cáncer y al llegar la luna, pasar por mi signo de natal, pues obviamente a mí me da mucha parte emocional. Tiendo a tener momentos de llorar, tiendo a tener momentos de tristeza, como baja nota. Y digo, esta luna me está pidiendo espacio, me está pidiendo espacio para esto. Vamos a hacerle el ritual, vamos a hacerle el espacio. Entonces, eso es lo que necesita Cáncer. Cáncer es un signo muy, digámoslo también, muy místico porque se abre internamente al agua, empieza el agua en Cáncer y entonces desde allí ya hay algo
místico que requiere esa parte de quietud, de apertura. Entonces, esta carta de la luna nos está pidiendo, hombre, ábrete a la emocionalidad, entra a la profundidad, eh, conecta con ella, con la luna, conecta con lo que necesitas. Em, es duro, sí, es difícil, sí, hay recuerdos, sí, hay memorias, sí, pero qué perlita puedo traer de allí. ¿Qué perlita puedo traer de allí? ¿Qué viene y qué tengo para mí? ¿Qué puedo ofrecerme después a mí? Recordemos maternarnos a nosotros. Cáncer necesita un poco más de eso. Y luego entonces teníamos el carro y veíamos el carro como después de yo hacer todo este proceso, viene esta carta del tarot con el carro y me dice que todo lo que se movió allí, que todo lo que yo trabajé allí, pues de alguna forma ya ahora lo puedo ir llevando, ya puedo ir transportando estas emociones, ya puedo ir nombrándolas. Cuando nosotros tenemos un cáncer o tenemos mucha agua o tenemos muchas cosas en cáncer, tendemos también a no tener palabras para lo que nos ocurre. Tendemos a tener demasiadas emociones que no puedo nombrarlas porque todas me pesan, todas me duelen, todas me ahogan, digámoslo así, por el agua. Y recordando que también que parte de lo que de los órganos que tienen cáncer en su dirección es toda la parte del estómago, es toda la parte de nuestro estómago y las aguas que hay allí. Entonces, recordemos también que a través del segundo cerebro que nosotros tenemos es el estómago. Todo lo que podamos tener ahí, todas las memorias que también están allí, todo el dolor, cuando tenemos ese dolorcito de estómago o esa preocupación, esa parte como ese vacío. Muchas veces es toda esa energía de cáncer que está allí, que se está conteniendo en emociones. Entonces el carro viene y nos dice, cuando estamos trabajando y dándole el espacio a las emociones en cáncer, nos dice, yo te ayudo a llevarlas, yo te ayudo a transportar esto y a darle nombre, a dar dirección. Y eso es lo que encontrábamos un poco en estas dos cartas del tarot, que complementan muy bien la energía inicial y luego la energía, digamos que un poco evolucionándola a lo que es la emocionalidad de cáncer. Entonces, bueno, eso por acá. Y quería como dejarles estas tres Diosas, personajes, diosas. diosas y personajes que hacen referencia a la luna. Y bueno, la primera que es Selene, que pues obviamente es la diosa griega, que obviamente representa muy bien la luna, las fases lunares, que es muy conocida, que se ha escuchado mucho. Entonces, esta diosa es bastante importante porque es la que lleva, digamos que todo el tema de las fases lunares. Luego está Yemanyá, que de hecho me parece, quería compartirlo también. Yo en un proceso de arteterapia tuve una meditación, ¿sí? Y mi meditación venía con una mujer, no conocía a Yemanyá en ese momento, y lo que yo pude visualizar era una mujer que salía del mar y que hacía movimientos hacia el sol y yo me quedo como y que en alrededor suyo habían muchos pescados. Entonces yo lo pinto y luego me entero que era ella y yo digo, wow, o sea, me pareció súper interesante cuando vi la imagen real y dije, wow, es muy lindo lo que nosotros, las memorias, volvemos, las memorias que traemos de imágenes que nosotros de alguna manera cuando empezamos a trabajarla empiezan a surgir. Y Artemisa, que me encanta, esta diosa a mí me parece increíble. La encuentran también más a profundidad en el libro de las diosas de cada mujer, que es un librazo. Allí van a encontrar muchísima información sobre Artemisa. Y Artemisa pues mueve también el tema de la luna, la casa y todo el tema como del cuidado también de los animales. Entonces, estas eran las tres diosas que quería compartirles, que me parecieron oportunas para conectar con cáncer y que luego si quieren trabajarlas más y profundizarlas, creo que traen herramientas muy bonitas para el signo. Entonces,
para que las tengan presentes. Y bueno, quiero como cerrar con un pequeño fragmento de este libro que se llama, este libro me movió mucho, que se llama Las cartas a un joven poeta. Y este libro habla sobre un hombre que quería ser un poeta, pero que tenía mucha inseguridad y tenía mucho miedo. Entonces él sentía que escribía muy superficial. Y entonces le escribe a Rilke y le dice, hombre, no sé cómo conectar conmigo. Entonces, Rilke le manda una serie de cartas y le está pidiendo que, en resumidas cuentas, es un poco este fragmento que dice, vaya hacia usted mismo, explore el motivo que le ordena escribir, compruebe si extiende sus raíces en lo más profundo de su corazón. Entonces, eso me hace conectar mucho con cáncer porque eso es el llamado de cáncer. O sea, primero pregúntese, entre a indagar esa emoción, esa parte emocional, esa de memoria, esa imagen, esto que llega, esto que viene de algún tipo de pariente que quizás no entiende por qué está llegando ahora y empiece a preguntarse si es realmente, si esto se está extendiendo tan profundo de usted que es necesario traerlo para que su corazón de alguna forma también tenga un respiro, una evolución, un proceso. Entonces, bueno, eso es un poco lo que les quería traer con cáncer. Yo siento que es un signo con mucho. Quise como ser un poco breve, pero sé que hay mucho más. Pero bueno, quiero darle como la apertura a mis compañeros para que sigamos hilando un poco y si van llegando preguntas, pues acá estamos muy a la orden para poderlas responder, que creo que hay una. Y ya hay una de Aura. Listo. Muchas No, gracias, Lu. gracias, Luz, sí. Muy llena de imágenes tu compartir sobre lo que es cáncer. Pensaría yo que ahorita el equipo empieza a hilar esas imágenes y a elaborar con mayor profundidad esas imágenes y después empezamos a contestar la pregunta de Aura o si capaz y con suerte tal vez también desde la misma participación de Josie o Yael se animan a dar su compartir y también empiezan a responder tal vez la pregunta de Aura, pero primero va el compartir del equipo. Me parecería interesante escuchar a Josie, que también es cáncer y que en el anterior encuentro estuvo atendiendo otros asuntos, poder retomar su voz y que nos comparta lo que quiera compartir. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Pueden ir escribiendo allí como Aura sus comentarios, sus ideas. Estaba aquí tomando un poco apuntes de algunas cosas que decía Lu. Y una de las cosas, pues, imágenes que me parecieron así una perla, pues, muy bellas, es lo de cómo a través de las heridas que se guardan en la memoria, se pueden, digamos, nacen esas perlas, ¿no? Que es esa imagen que nos compartía Lu, que me parece eh, muy importante de este signo de cáncer, porque el signo de cáncer, si veíamos en la rueda astral, en la rueda astrológica, tenemos Aries como ese iniciador de yo soy, ¿no? Luego el signo de Géminis que nos ubica un poco en el yo pienso y cáncer yo siento. Entonces con cáncer nos remite inmediatamente a las aguas, pero las aguas es muy profundo, ¿no? Donde están albergadas todas esas memorias. Por eso cáncer dicen que es uno de los signos que mejor memoria tiene, sino el que más memoria tiene. Y eso es muy poderoso y al mismo tiempo también complejo y de mucha responsabilidad porque ahí es donde miramos qué memorias tenemos importante para poder sanar, ¿cierto? Ver qué heridas tenemos, que no es fácil, no es cómodo, y también esas memorias que nos fortalecen al mismo tiempo que nos dan identidad, que nos dan raíces, que nos da pertenencia, porque ahí donde tenemos cáncer es donde sentimos esa energía de cáncer, lo que nos da sentido de refugio.
lo que nos da raíces de alguna manera. Es importante ubicar dónde está esa energía de cáncer en la carta y, por ejemplo, qué signos o qué planetas tenemos allí en cáncer. Por ejemplo, si tenemos un Marte en cáncer, entonces el Marte es la energía de la acción, de la fuerza, del impulso, de lo que a mí me enciende. Y en cáncer, ¿qué me encendería entonces? Me enciende aquellas cosas que me han generado, que me generan emoción, ¿no? Cáncer es un signo de la familia, entonces nos enciende o nos genera esa fuerza de lucha, luchar, por ejemplo, por causas que nos parecen importantes, digamos, dentro de nuestro círculo familiar. Cuando el cáncer saca las garras, como se dice, es porque porque algo de sus afectos le toca el alma. Entonces, un cáncer, digamos, eh, un Marte en cáncer moviliza las emociones, ¿no? Las emociones para accionar, o sea, la persona que tiene un Marte en cáncer se moviliza con las emociones, con la afectividad, cuando hay algo que le toca sus emociones, que le toca sus raíces, que le toca, y ahí donde le toca en la familia cáncer, ¿no? Porque ahí es donde uno ve a cáncer con todo su poder, uno cree que es un signo que de pronto de agua, entonces blandito, suave, maternal, pero es uno de los signos también mm, que puedo decir que al tener una tan buena memoria, también puede guardar mucho resentimiento. Y en un momento dado puede salir, irrumpir y destruir y quemar. Y cuando sobre todo le toca cosas de sus afectos, puede ser muy, muy temerario, bastante temerario. Entonces, ahí en esa parte, digamos, de la gran memoria de cáncer, que es como la madre universal en el mar que se guarda todas las memorias, es un signo muy vasto que, por ejemplo, a través de un olor, de un sonido, de una canción de cuna, puede llegar memorias antiguas, bellísimas, o sea, cosas donde por eso dicen que es un signo, como lo decía Lu, muy artístico, ¿no? Porque a través de diferentes, cualquier cosita puede detonar un gran recuerdo, una memoria ancestral, una memoria de casa, de la niñez. Ese es el signo que recuerda con más fidelidad su niñez. Y por eso esas heridas las puede volver perlas, porque Mm. al tener tan buena memoria, si logra hacer un proceso, como se dice, alquímico de reconstrucción de memorias, puede ser el sanador o sea, un gran sanador, un gran terapeuta. Pero al mismo tiempo cuidarse de que esas memorias no lo encierren en esa caparazón donde a veces se encierra cáncer. ¿Sí? Mm. Que es no quiero salir de acá, me quedo en el nidito seguro, no corto es el signo que más le cuesta cortar el cordón umbilical, ¿no? Que más le cuesta salir de casa. Yo lo digo porque, pues, ajá, eso yo, a veces me meto en mi concha y no me quiero que me saquen de la casa. Y claro, es como, es un reto, ¿no? Es un reto salir a la aventura, a exponernos, porque como es un signo que maneja tanto la vulnerabilidad, la emoción, por eso tiene la concha. Se pone duro porque por dentro es muy blandito. Entonces, la cuestión de la defensa, de la seguridad, es muy importante para cáncer. ¿Dónde yo me siento seguro? En un sol en cáncer, ¿cómo se expresa? Ahí donde tienes la zona cáncer, ahí es donde tú puedes observar cómo me nutro, qué cosas me nutren a mí, qué cosas me hacen sentir en casa, qué cosas a través de esa emoción, ¿no? Entonces, creo que cáncer es un signo que ahí donde lo tengamos, las personas que de pronto les interese el tema de la astrología y todo eso es muy interesante, pueden descubrir ahí muchas cosas a través de estas diferentes energías que les estamos compartiendo en estos encuentros quincenales. Eh, y pues que es un tema, sí, muy vasto, pero le quiero dar espacio a los otros compañeros para que también compartan, a ustedes también para que nos escriban. Y sí, ese Marte allí se moviliza a través de la parte afectiva y emocional, ¿no? Eso es lo que le da la fuerza y el impulso para arrancar grandes proyectos, hacer travesías. El cáncer cuando se llena de esa fuerza y de ese coraje, cuando está tocado emocionalmente, se vuelve el guerrero, pero el guerrero pacífico, ¿no? Que es un guerrero que cuando está bien, como se dice, integrada esa parte de cáncer, que es la nutrición, puede nutrir a todo un pueblo.
como una madre que acoge en la maloca a toda una generación. Por eso es el signo también de los maestros, de los terapeutas. Puede acoger y ayudar, crear hogares para otras personas, generar sitios de contención. Entonces es un signo muy, muy, muy especial y todos tenemos eso allí en nuestra carta, en alguna parte. Si lo tienes en la carta 6 puedes crear espacios seguros en el trabajo, con los compañeros. Si lo tienes en la casa 1, esa es tu energía que es dependiendo en qué casa. Por eso también es interesante esa parte de la astrología que les tendemos una sorpresa porque más adelante estaremos abriendo una formación muy bella enfocada en la astrología. Pero bueno, ya no les quiero adelantar mucho porque pues estamos allí en esa construcción. Entonces, que sigan los compañeros. Muchas gracias. Gracias, Josie. Ya ahí sigue tú para tu aporte, tu compartir, para empezar a Pues responder puntualmente las preguntas que ya están dale, yo puestas. también voy a aprovechar para extender lo que yo sí compartió, lo que Lu compartió, yo también cáncer, o sea, esto es una tribu de cáncer, aquí Miguel Sobraderas. Yo soy Miguel el es el Axis, Axis. Yo Miguel Miguel es es soy el 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 Axis, luego opuesto hablaremos de eso, complementario. Miguel es nuestra el parte. Axis. Lu, ¿podemos poner la imagen del tarot, porfa? Así brevemente, lo que están viendo lo que decía yo sí de Marte en Cáncer, a propósito de la pregunta de Aura. Marte es un signo que también se relaciona con Aries. Marte, al ser un guerrero, suele ser un planeta relacionado con el fuego. Entonces se dice que cuando Marte está en la casa 4, ¿sí? O está constelado en relación a Cáncer, es como que también el reto recordemos que Marte es la parte guerrera, es el guerrero interno. Entonces, los retos de ese guerrero interno van a estar relacionados con las aguas. Se dice, hay astrólogos que plantean que Marte, cuando está Marte en ese regido ahí, constelado allí, es como que se puede sentir ahogado por las aguas familiares, se puede sentir ahogado, sí, porque el guerrero necesita fuego, ¿sí? Entonces, yo creo que la integración que hizo yo sí me pareció clave y es el camino de Marte con Cáncer es ser un guerrero de las aguas y es aprender a encontrar las diferentes intensidades de las aguas, aprender a encontrar la paz, aprender a escuchar, o sea, a tejer en medio de las emociones, que las emociones no lo ahoguen. Obviamente eso dependerá de cada carta, ¿no? Y de qué forma también esté constelado. Por otro lado, lo que Caro preguntaba era algo que también quería extender. Hoy estamos hablando del Sol en Cáncer. El próximo encuentro lo va a desarrollar Josie y vamos a hablar de la Luna. Y ahí brevemente, lo que nos ha compartido hoy Lu tiene que ver con cómo cuando tenemos el Sol en Cáncer, recordemos que el Sol suele constelar nuestra extroversión, suele constelar nuestro propósito, nuestro camino, lo que damos al mundo, es la energía eléctrica. Mientras que la parte lunar es la parte de lo que necesitamos, del magnetismo, de ese lado más inconsciente, más yin. Entonces yo creo que ahí es importante plantear que ahorita estamos viendo el sol en cáncer y me gustaría a profundizar un poquito en lo que nos compartía Lu, sobre todo a propósito de la carta de la luna, ¿sí? En el tarot. Acá tenemos que hay un pozo de aguas, ¿sí? Puede ser una laguna, puede ser un río, no se sabe, pero tenemos acá básicamente como de las aguas emerge una especie de cangrejo, de langosta, es relativo. Aquí me gustaría aprovechar para hablarles un poquito de cómo, por ejemplo, en la cultura egipcia, Cáncer está regido por el escarabajo. Sí, eso me parece muy chévere. Así, breve paréntesis, el próximo año vamos a estar en Egipto, pronto los vamos a invitar a que nos acompañen a Egipto. Em, No, Cuando estuvimos en Egipto, veíamos cómo uno de los mitos más originarios en la cultura egipcia tiene que ver con que de las aguas del caos, ¿sí? Como que al principio, si ustedes ven, por ejemplo, en el cristianismo, el Génesis se dice, al principio el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Esas son las primeras imágenes del Génesis en el cristianismo. Asimismo, obviamente, el Antiguo Testamento tiene que ver con tradiciones míticas muy antiguas, mesopotámicas, egipcias, etcétera. Y en estos mitos, al principio de la creación, habían aguas infinitas y aguas caóticas que contenían materias primas y todo estaba indiferenciado en las aguas. Eso es lo que hace que en la psicología junguiana veamos que una de las imágenes por excelencia del inconsciente son las aguas, porque es como que las aguas es donde radica toda la materia prima de la conciencia, por así decirlo. Entonces,
Se dice que uno de los primeros animales que emergió a las profundidades del caos de las aguas fue el escarabajo y al salir, al brotar, de una otra forma, trae el nuevo orden, ¿sí? Entonces ahí veamos una dualidad en cáncer que es disolvernos en las aguas, coagular. Por eso esta imagen me parece tan interesante. Miren cómo está saliendo el cangrejo de las aguas a la tierra. De hecho, la langosta está saliendo hacia un camino hacia la montaña. Y ahí es donde vemos el axis, ¿sí? Ahí es donde vemos el axis cáncer-capricornio. Es decir, Capricornio un signo de tierra, cáncer un signo de agua, y el proceso de cáncer tiene que ver con aprender a gestionar el mundo de las aguas, aprender a traer las perlas, lo que decía Lu, a traer las riquezas de la profundidad, pero a coagularlas a través de su axis que es Capricornio, ¿sí? Esto lo estamos viendo ahorita un poco en el curso de alquimia, ¿no? Que es disolver lo estructurado, coagular lo volátil, lo espiritual, ¿sí? Y yo creo que eso es clave en el movimiento de lo que hablamos hoy de cómo también en la rueda astrológica vamos a ver primero los cuatro elementos, después va a volver otro ciclo de los cuatro elementos y después otro ciclo de los cuatro elementos. Y es muy interesante ver la transformación de los elementos. Hemos hablado del fuego expansivo de Aries, hemos hablado de la primera estructura de Tauro, de la primera tierra de Tauro como primera estructura, estamos hablando de Géminis como los aires en contradicción, los remolinos, y ahorita venimos a Cáncer, que son las aguas primigenias, son las aguas del origen, son las aguas de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Las aguas, como hemos visto, pues a veces son el espejo transparente donde vemos el alma, son las aguas que nos nutren, son las aguas que nos alimenta la vida, alimenta la conciencia, pero recordemos que también la sombra de cáncer suele ser que esas aguas resguardan a veces venenos, resguardan resentimientos, resguardan memorias de dolor, de heridas, y ahí uno de los retos de lo que nos compartía Lu es ese, ¿no? Disolvernos en las aguas, como por ejemplo voy a sanar a todo el mundo, voy a entender la historia de todo el mundo, me voy a perder en la historia. Uno se puede perder en la historia, ¿sí? En la historia personal. Por ejemplo, muchas veces uno de los puntos fundamentales a trabajar en psicoterapia, pues es que elaboremos un poco los procesos de la historia, pero no solamente quedarnos elaborando los procesos de la historia, sino también en cómo, por ejemplo, cuáles son las actitudes con las que yo vivo, de qué forma me enraizo, de qué forma veo el mundo, de qué forma percibo, de qué forma cohabito con crear nuevas historias también, ¿no? Porque eso me pareció muy lindo lo que decía Lu, ¿no? Es como ver que a veces la energía de cáncer es como un alquimista, ¿sí? De la historia. Cáncer está todo el tiempo interesado por la historia colectiva, personal, individual, familiar, cultural, ¿sí? Pero en otra manera, no quedarnos solamente mirando hacia el pasado, sino que también cáncer requiere coagularlo y crear esas nuevas historias, reconfigurar esas nuevas historias familiares. Porque si no, también cáncer a veces se puede constelar ocupando el lugar de vivir lo mismo del clan, vivir lo mismo de la mamá, vivir lo mismo de la abuela. Lo digo también porque yo vengo de un clan muy canceriano, muy canceriano. O sea, mamá, abuela, tatarabuela, inclusive cáncer. Entonces ve uno que cáncer puede tender como a repetir, a ser muy fiel a las tradiciones, como a lo que tiene valor emocional. Entonces, si esto tiene mucho valor emocional, entonces me voy a quedar cuidándolo toda la vida porque esto tengo que cuidarlo toda la vida porque esto es lo que somos, ¿sí? Gira mucho también a veces en torno a crear identidad emocional. Eso hace que a veces cáncer sea extremadamente desordenado, extremadamente acumulador, en su aspecto un poquito más de sombra, pues. Suele ser muy fiel a pactos familiares transgeneracionales. Entonces, como yo soy fiel, yo voy a cuidar esto, yo voy a mantener esto, yo voy a resguardar esta memoria, ta, ta, ta. Y en eso puede que haya muchas perlas, como también puede ser que haya muchas telarañas, ¿sí? Muchas enredos, que cáncer tiene que diferenciar, diluir para emprender su propio camino, porque volvemos otra vez a el proceso de individuación. Lo que estamos haciendo acá con la rueda es viendo cómo cada una de estas casas, cómo cada uno de estos signos nos habla de cómo nos diferenciamos siendo parte de la red, siendo parte de la vida, siendo parte de los otros, pero encontrando nuestro propio camino. Por eso este arcano de la luna me parece tan importante, ¿no? O sea, de qué forma se diferencia cáncer, de qué forma, y por eso vamos a ver también, después de que veamos Sol y Luna en cáncer, vamos a ver que con Leo,
¿sí? Con Leo aparece ya ese momento de decir, es que yo no soy mi familia, es que yo no soy la red, es que yo no soy la historia, es que yo no soy la memoria, sino que esa es mi raíz, esa es mi origen, pero yo ahora soy mi propio león, soy mi propio fuego. Y eso es sumamente importante, es decir, ver que cada casa, cada signo tiene un aspecto muy profundo, muy bello, que nos enseña, pero que también son tránsitos, ¿no? Recordemos que los signos de agua a veces tienden un poco a, dependiendo, sobre todo Escorpio más, pero tiende un poco a quedarse fijo. Cáncer, no obstante, es un signo cardinal, es un signo, acá vemos, que orienta el camino, orienta, es decir, todo lo vivido sirve como materia prima para la intuición. Es decir, todo lo que, la información que recibe de las memorias, de la historia individual, colectiva, familiar de cáncer, se convierte en materia prima para decir, por aquí no es, por aquí sí es. Sí, es como abrir el camino. Y por ende, sumamente importante como aprender a confiar en la intuición. Y complementando un poquito con lo que decía Lu, el carro, el carruaje, ¿sí? Que tiene que ver con cómo aprendemos a escuchar las aguas del cuerpo para aprender a atravesar los desafíos de la civilización, de la cultura, con esa dualidad que siempre va a tener cáncer entre necesitar seguridad, necesitar contención, pero al mismo tiempo también hacer parte del mundo de los otros, ¿sí? Yo creo que cáncer cuando se constela en su aspecto solar, puede ser muy buen líder de crear familia, crear tribu, crear, sostener y poder ser muy consciente inclusive de los procesos que se está viviendo la red y ayudarse tanto a sí mismo como a otros a liderar esos procesos, ¿sí? Como a gestar. Un aspecto en sombra de ese aspecto solar de cáncer puede ser al revés, puede ser, es como ser muy consciente de lo emocional o estar muy en constante como conexión del mundo emocional, pero para manipular, para controlar, para generar más dolor, ¿sí? Para la somatización, ¿sí? Esto es muy importante. Yo creo que cuando hablamos de cáncer a nivel en el cuerpo, puede ser también muchas veces la somatización, como me enfermo para expresar esto, me pongo en el rol de víctima para manipular, me pongo en el rol de, sí, y eso son cosas importantes también que tiene que a veces trabajar cáncer desde la sombra. Pero bueno, gracias, esto es lo que quería expandir un poquito lo que estamos hablando. Solo A- eso, nada más. Solo esos pequeños detalles. A Son esas propósito, pequeñas bombas y me voy. No, Me parece que sí, me parece que Cáncer es tan profundo también en su parte que es que el mismo hecho que se hable de la familia, pues ya deja demasiado por contar y por expandirse. Entonces, bueno, gracias, Jai. y gracias, Jai. Entonces, para, digamos, eh, responder de todas maneras, sintetizar las respuestas a las preguntas sobre qué recomendaciones para un Marte en Cáncer, qué recomendaciones para un Sol en Cáncer, es, y también para una casa 11 tener a Cáncer en la casa 11 que es la pregunta de Ofe, creo que fue Ofe, sí. Eh, Es curiosamente algo que tal vez no se habla mucho en Instagram sobre lo que es cáncer, y ya él lo acaba de señalar. Eh, Cáncer es líder, curiosamente. Cáncer es un signo cardinal. Los signos cardinales abren camino. ¿Qué es lo que pasa? Hay que saber que es un liderazgo desde las aguas. No es un liderazgo desde el fuego, desde el aire o desde la tierra, sino que es un liderazgo sobre todo emocional. Es decir, es un saber cómo influenciar positivamente en mi entorno desde las emociones. Cómo yo puedo influenciar que este vínculo con mi madre, con mi hijo, con mi amiga, se expanda en armonía. Ese es el liderazgo de cáncer, ese es el superpoder de cáncer y eso es lo que necesitamos en estos momentos. Influenciar, ojo, positivamente, porque también ya él lo acaba de decir, a veces influenciamos negativamente. Hacemos un liderazgo negativo, influenciamos negativamente en las dinámicas, nos encerramos, repetimos patrones, absorbemos lo que no nos corresponde ya. Ojo, de una u otra manera, al inicio de la sesión nos invitaba a observar y contemplar los símbolos del agua, que no son
abstracciones arbitrarias, sino que son cualidades que uno puede observar del agua. ¿Qué hace el agua natural en el mundo natural? Ella va imaginémonos que se derrama un gran contenedor de agua. ¿Qué pasa? El agua empieza, se abre, empieza a esparcirse sobre los terrenos, sobre el terreno. ¿Y qué hace ahí? Empieza a absorber. Empieza a absorber tierra, empieza a absorber mugre, empieza a descender. A donde pueda ser contenida, ella va. Hay que saber liderar ese proceso. Hay que saber cómo a- observar lo que te atraviesa sin necesariamente absorberlo y hacerlo parte de ti. Lo que Mm. hacen los riñones, ojo, con nuestra orina. El riñón a través de las aguas orina las toxinas que no nos sirven y el agua que sí nos sirve nos nutre. Ojo, esa es también la metáfora de la perla de Lu y que todos aquí señalamos. Es como estas memorias del pasado, estas historias del pasado, estos dolores del pasado, al estudiarlas nos enseñan algo y esa enseñanza es nutrición para el presente. Pero hay que saber extraer los nutrientes de las memorias para saber dar medicina en el presente y no veneno del dolor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo entonces hacer esto? Y tal vez, Lu, ahí nos podemos ir a la primera imagen tuya para nuevamente tal vez dar representación visual de lo que es el axis, porque tal vez alguna persona del grupo dirán, esta gente habla de Axis, Axis, el desodorante, Axe, o ¿qué es esto del Axis? Em, y aquí tenemos es la rueda del zodiaco. Miren que la rueda del zodiaco está en un símbolo que es el símbolo del círculo. El círculo es un símbolo universal del ser, de la completitud de un organismo, de un cuerpo, y en este caso el cuerpo de la creación, nada más y nada menos. Y observemos que el círculo tiene particularidades, tiene cualidades. Una de esas cualidades es que Cáncer al frente de Cáncer está Capricornio. Ese es un axis. El diálogo entre el signo, qué es lo que tiene al frente, qué es lo que lo espeja, cuál es ese hermano gemelo opuesto complementario, es Capricornio. Entonces, ¿qué nos enseña Capricornio o qué le enseña Capricornio a Cáncer? Es, hay momentos para disolvernos en el agua, pero hay momentos también para sostenernos en nuestro caparazón. Nuestro caparazón es nuestra estructura también. Nuestra caparazón es lo que nos sostiene. También tenemos que saber qué emociones no son nuestras, qué emociones son pasajeras, qué emociones son como nubes que pasan sobre el firmamento, pero no confundirnos con las nubes, no creer que somos las nubes, sino que somos lo que observa las nubes. Y así podemos observar nuestras emociones y las podemos aprender a canalizar. Cáncer, como todo signo de agua, debe aprender a canalizar las aguas. Por eso las aguas de cáncer son ríos, que se vinculan, que se unen, que se buscan para desembocar nuevamente en la mar. Entonces, ese es el liderazgo de cáncer. Saber cómo observar sus riachuelos sin disolverse completamente en ellos al punto de ahogarse en ellos, sino ser el observador de las emociones que le atraviesan. Y eso es un superpoder y eso genera liderazgo, pero requiere conciencia, mucha observación. Por eso Lunos decía, cáncer necesita espacio para reflexionar, necesita espacio para preguntarse, ¿qué es esto que me duele? ¿De dónde viene este dolor? Ese es el liderazgo de cáncer. Por un momento es detenerse. ¿Qué es lo que me está diciendo esta persona? ¿Qué es lo que realmente está sintiendo? Ese es el superpoder de cáncer. Por eso cáncer, decía Josie, son buenos terapeutas. Investigan la emoción, la canalizan, la transforman. Entonces ese es un poco a propósito del Sol, Marte, Casa 11. Casa 11 es la casa de los grupos, Ofe, la casa de la comunidad. Por eso no es sorpresa que tal vez estés llamada a participar de esta comunidad, en donde hablamos de las aguas,
en donde hablamos de los vínculos, en donde hablamos de cómo vivir y convivir. Entonces a ti este tema de la comunidad, de los grupos, de la cómo innovo en mi grupo para todos poder vivir mejor, eso está en ti, en cómo puedo yo ser empática, cómo puedo yo maternarme y maternar a los otros a través de mi propio maternarme. Porque eso es muy bello. Cuando uno aprende a maternarse, le es mucho más fácil maternar a los otros, mucho más auténtico, menos sufrido, menos sacrificial, más auténtico. Entonces, eh, no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario que alguien del equipo o de los Quería, participantes. quería como también un poco aprovechar, ya que se viene la temporada de eclipses y ya que estamos ahorita en Cáncer, perdón por recordarles esto, pero también es ver Perfecto. en esta temporada, que estamos en una temporada de esta reflexión de Cáncer, es eso, Mm, un poco lo que dice también Miguel al final, y es en ese encuentro íntimo que podemos tener, de alguna manera también como ver esa emoción que de pronto se está despertando ahorita. Poder hablar con ella, poder ponerle como lo comentábamos digamos que encuentros pasados, y era un poco que la conversación en cada uno de los signos es necesaria, no necesariamente solo en Cáncer, es necesaria en todos. Lo que pasa es que en este signo Cáncer es algo que debe existir porque lo necesita, necesita la parte íntima de hablarlo, de conversarlo, de ponerlo, y muchas veces viene desde esa misma soledad o desde ese mismo encuentro a solas propio, y darle ese espacio a él va a hacer que de alguna manera, pues cuando lleguen todas estas temporadas, cuando lleguen momentos complejos, pues como la carta del tarot, podemos salir un poco mirando hacia el norte, viendo hacia el horizonte, viendo hacia Capricornio en este caso, y viendo un poco como la salida también a que a mí también me parece un poco que Cáncer, la idea de este signo también, y que me parece muy interesante, es que se puede quedar allí, y se puede quedar allí en esa misma emoción mucho tiempo. ¿No? O sea, es un signo que aguanta, aguanta, y que de alguna manera también, a ver, no quiero sonar un poco masoquista, pero no, no le molesta tampoco. O sea, es un poco así como nostálgico este signo, ¿no? Entonces también digo yo que es de qué manera yo puedo a esta nostalgia darle un giro, volverlo más luminosa, ¿no? No quedarme simplemente allí como lo que hablaba ahorita ya, y como en la victimización, como en el sufrimiento. Ay, tengo que sufrir porque desde esa manera de sufrimiento yo, si no sufro, Porque esa no es mi es, identidad, porque yo creo que no, cáncer se identifica mucho con la emoción, con las aguas, entonces como, si no soy esto, ¿quién soy? ¿Cómo así que si es que yo soy dramático? tengo que dramatizar aquí, cualquier cosita la dramatizo, pero a veces en esa dramatización puede ser innecesaria, ¿no? Y eso se empieza a encontrar cuando uno va siendo más consciente del signo, y también cuando vamos buscando en todo lo que hemos venido estudiando de Aries, Tauro, Géminis, qué otras cosas de otros signos me pueden colaborar, ¿no? Acá estamos enfocándonos en solo Cáncer, pero cuando ya hablamos de una carta astral en general, pues estoy buscando que Cáncer sí le pasa estas cosas, tiene muchas cosas positivas, y en lo que de pronto tienen sombra o en la tensión que tiene, qué otros signos me pueden colaborar para poder salir de allí. Entonces, bueno, eso era lo que quería como compartir. Voy a dejar por acá compartir para poderlos ver. Bueno, Y, y bueno, no, genial. sí, ahí para terminar de elaborar esa imagen de la melancolía canceriana, de quedar atrapados en una memoria de sufrimiento, melancolía. es la perla. Recordemos que la perla es un proceso doloroso. Recordemos, o las personas que no saben cómo se forman las perlas primero se reconocen como a veces perlas de sabiduría y también como un objeto de mucha belleza. Pero ¿cómo se hacen las perlas? Este animal, la ostra, un animal muy canceriano que tiene
ese caparazón y tiene un cuerpecito eh, vulnerable, sensible, baboso, bueno. Se abre cuando hay luna llena para recibir esa luz y es posible que un granito de arena entre en su cuerpo, un cuerpo extraño entre en su cuerpo y al cerrarse ese cuerpo extraño irrita, ese cuerpo extraño duele. Y lo que ha y la sabiduría y la inteligencia de este animal por milenios es que sobre ese granito de arena empieza a segregar esta baba, esta laca, que se va endureciendo y después de 2 a 10 años se hace una perla. Entonces es una metáfora muy viva, muy orgánica que nos da la creación en qué hacer con los dolores, qué hacer con los dolores que persisten, qué hacer con las memorias que son muy intensas, que están incrustadas en nuestro cuerpo, es hacer belleza de ellas. Y ese imaginar de la ostra para hacer la perla es cómo reimaginamos estas memorias en algo que nos genere belleza, en algo que nos nutra por la belleza. Es un aprender a interpretar la belleza, el dolor desde estoy aprendiendo algo. Y para responder la última pregunta que hay sobre cáncer en la casa 2, me gusta mucho que hagan este tipo de preguntas para que le saquen provecho a este espacio, chicos y chicas, porque pues de una u otra manera es la ofrenda que generamos acá desde Stellium. Cáncer en la casa 2, Dios santo y bendito. Ese es literalmente tu cuerpo es tu templo, tu cuerpo es tu hogar, tu cuerpo es el cuerpo, el templo vivo en donde se celebra el espíritu de la vida. Entonces, cuidar de tu cuerpo y cuidar de las emociones que experimenta tu cuerpo, de las sensaciones que constantemente tu cuerpo está experimentando y al mismo tiempo eh, diferenciarlo de qué es tuyo, de qué es lo que realmente está sintiendo tu cuerpo o también los cuerpos de las personas con las que vives. Hay un tema aquí también de no solo, sobre todo principalmente, aprende a cuidar tu templo, pero al mismo tiempo es cómo desde chiquita pudiste también sentir lo que los otros cuerpos sentían, lo que las personas más cercanas a ti, estos otros cuerpos a ti también sienten. Hay un tema de sensibilidad frente a sentir los cuerpos. Y ojo, no solo sobre todo tu cuerpo, pero también el cuerpo de, nuevamente, papá, mamá, hermanos, familia, pero también cuerpo de los animales, cuerpo de las plantas, cuerpo de los ríos. Así que tú fácilmente puedes disfrutar mucho de cuerpos naturales, te pueden enriquecer mucho tu experiencia de vida. Ir mucho a la naturaleza te lo recomendaría. Aparte es que te gusten mucho montañas o ríos o lagos. Eso sería una Hay varios experiencia. temas ahí de la casa 2, ¿no? Como también la casa Ujú. de lo material. Mm, Entonces también hay un cáncer es tremendamente ahorrativo, o sea, y puede acumular, ¿no? Puede ser muy acumulador también. Entonces ahí, digamos, hay muchos temas en las casas bien interesantes, ¿no? Que pues, digamos, la astrología es muy extenso, ¿no? Aquí tocamos pues lo poquito que alcanzamos a tocar, pero pues sí, es un tema muy interesante que, que sí requiere como ir desmenuzando poco a sí. poco, ¿no? En toda la rueda zodiacal ahí está pues una cantidad de cosas que puede, Digo que la requiere casado tiempo. también es la relación con el cuerpo, la relación con con el valor económico, con el valor espiritual, ¿no? Con de qué forma, no sé, se relaciona la familia con la parte económica, con el valor personal, con el valor del cuerpo, con crear recursos. En la casa 2 es donde, de qué forma creamos recursos, ¿no? De qué forma creamos valor material e inmaterial. Y con cáncer ahí es, no sé, me llega también la relación con la herencia, un proceso de qué significa encontrar el valor, ¿no? El valor del cuerpo. Pero bueno, Y también desde lo emocional, cómo también tú conectas el recurso a través de algo que te emociona, que te gusta, porque cuando buscas desde esa parte, pues digamos que el recurso va a ser más fácil, ¿no?
Y bueno, ya obviamente ahondando más en todo lo que haces y todo esto puede ayudarte un poco esa casa en cáncer. Bueno, entonces, con esto cerramos, ¿cierto, Miguel? Sí, Mm. sí, con esto cerramos. Así Muchas que, gracias. mm, Muchas gracias a todos, a todas por participar, por estar presente. A Luisa, que hoy te veo conectada con la cámara. Muchas gracias por estar. A Ofe, a Glory, a Edu, Carolina, que también la he estado viendo participando. A Laura, Tatiana, muchas gracias. Y a todas las personas que también nos van desde YouTube. Nos vemos dentro de 15 días para profundizar un poco más, inclusive, sobre las memorias. Siento yo que un tema que veníamos hablando desde Tauro es que hacer, y lo hablamos también en la luna nueva en Géminis, es el tema de las memorias. Y pienso yo que tal vez, no sé, el presentador del próximo encuentro, yo aquí metiéndome pensando que vamos a hablar de las memorias, pero es un tema que podemos seguir hablando sobre qué hacer con nuestras memorias, qué hacer con las memorias emocionales, un tema que apareció, pero Sí, ahí y que tiene que ver seguiremos con la luna. tejiendo, Ah, le seguiremos toca a tejiendo. Josie, yo es que Sí, pues yo estaba, hoy he estado, bueno, estamos en el mes de cáncer, felicitaciones a todos los cáncer nuevamente. feliz cumpleaños. Yo pues siento que este mes también se van a movilizar muchas cosas, es un mes pues y julio que ni se diga pues potente y los eclipses y se van a tocar ahorita unos puntos de los eclipses pasados, entonces es como re fuerte para Colombia. Estamos en un momento también bien convulso a nivel emocional, muy fuerte, pues ya todos lo sabemos. Y bueno, creo Sabían que que esta cáncer parte es ya no, Colombia, Colombia es cáncer, ¿no? esta Colombia parte es ya no se está cáncer. Colombia grabando, es ¿cierto que no? cáncer. Creo que ya no es Sí, necesario sí grabarlo estamos acá. grabando, sí estamos grabando. Ah, No bueno, hables mal entonces, de las personas. no, pues ya estamos aquí cerrando eso, no, porque pues estábamos pensando, listo, hacer como un cierre de, ya van a ser las 9:30, pero si estamos en un momento, en un